Muchas bendiciones. Esta es la Escuela Bíblica Internacional Levantando al Caído, Isaías 61. Y estamos con el curso Los Tribunales de Elohim. Y estamos con la clase 4.2. Las diferentes funciones en los tribunales de Elohim. Hoy vamos a estar viendo el juicio sobre Job. Hoy vamos a ver la historia sobre Job y todo lo que Job tuvo que haber pasado para poder alcanzar la victoria, ¿verdad? A través del acusador, a través de aquel que quería acabar y demostrarle a Dios que estaba solo por interés. Pero bueno, en el nombre de Yeshua le pido al Padre Eterno que en esta hora te bendiga y te guarde y te dé la paz que necesitas, que te dé la sabiduría, el conocimiento. Le pido a Dios que yo mengo para que Él crezca en mí, para que sea Él hablando en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua, y que esta clase sea de muchísima bendición. Bueno, vamos a estar hablando sobre Job, como le dije, y vamos a estar hablando temas muy importantes, analizando. La clase completa está en YouTube, Escuela Bíblica Internacional Levantando el Caído, Isaías 61, y también está en Facebook, en la Escuela Bíblica Internacional Levantando el Caído, Isaías 61. Vamos a estar en la Biblia y vamos a estar en el libro de Job. Estar buscando Job. Ok, vamos a ir al libro 1, al capítulo 1, y vamos a estar leyendo el 6. Dice: un día en que debían de presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces le dijo el Señor: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta, sin tacha, cuidando de no hacer el mal. Aquí vemos que Job no iba a ser juzgado o no iba a ser probado porque fuera malo. No vemos que Job fuera una persona que no agradara al Eterno. Aquí está diciendo que es fiel, que es recto y sin tacha, es intachable. O sea, no había nada que decir en contra de Job. Pero Dios quería probar. Entonces Dios le dice a Satanás: bueno, vienes de rodear la tierra. Entonces, ¿has visto a mi siervo Job? Entonces, pero el acusador respondió: pues no de balde te sirve tanta fidelidad. Siempre el acusador, ¿verdad? Siempre es esta forma de trabajar de él, que es la que nos hace crecer a nosotros. Porque cuando nosotros pasamos pruebas, o el enemigo nos tienta, o Dios nos prueba, es importante saber que siempre va a ser para un crecimiento, y que al final Satanás le sirve al Eterno. Para eso está, para servirle a Dios, él y sus demonios. Lo que pasa es que igual vamos a ser tentados y vamos a ver si caemos o no caemos, si nos mantenemos rectos o si al final él gana la batalla. En este caso, él está diciendo que Job es recto, que es sin tacha, cuidando de no hacerle el mal. Eso ahí se lo está poniendo de una vez en claro. Puede tocarle sus bienes, puede tocar hasta su salud y todo, pero no su vida. Pues él, como Job tenía tantas cosas, tantas riquezas, él le dice: bueno, no es de balde que te sirva con tanta fidelidad. O sea, le está diciendo que es por puro interés. Tú no dejas que nadie lo toque, ni él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es hombre más rico en ganado
de todo el país, pero quítale todo lo que tiene y verás que te maldice en tu propia cara. Claro, Job era un hombre intachable, porque Dios no le iba a tener un vallado alrededor de él, porque Dios no iba a cuidar del Eterno, no iba a cuidar de él si era intachable. Claro, él tenía un vallado por su fidelidad al Padre Eterno. Era muy diferente al día de hoy, que nosotros tenemos Biblia, tenemos internet, tenemos inteligencia artificial, tenemos muchas herramientas para poder entender, saber de Dios. En aquel tiempo no había una Torá, no había una Biblia, no había nada para que él se instruyera sobre Dios. Era pura convicción lo que Job tenía, pero Dios quería probarlo. Dios quería demostrarle a Satanás que él no iba a caer de ninguna forma, que él era justo y que era recto y que era intachable. Entonces dice, está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa de los hermanos, un hombre llegó a la casa de Job y le dijo esa noticia, que estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas y estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó otro y le dijo, cayó un rayo y mató a los pastores y las ovejas. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar en ese hombre cuando llegó un tercero y dijo, 3 grupos de caldeos nos atacaron y nos robaron y los camellos y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo, tus hijos y tus hijas están celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor, cuando de pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados y derrumbándola sobre tus hijos, y todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Entonces Job se levantó y llenó de dolor y se rasgó la ropa y rapó la cabeza y se inclinó en actitud de ¿qué? De adoración. Ahí no empezó a reprochar Job, sino que adoró al Padre Eterno en medio de que había perdido su ganado, sus hijos y todos sus bienes. Entonces Job dijo muy fácil, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerda que en el cielo hay un juez, hay un abogado, hay un acusador, ¿verdad? Tenemos que ver algo importante. En aquel momento no estaba Yeshua como tal como hoy en día. Antes aparecía como el ángel del Eterno o el ángel de Jehová, como lo conocen mucha gente. Hoy en día sabemos que tenemos un abogado que nos defiende y conocemos su nombre, es Yeshua. Él es nuestro abogado. Él es el que va y aboga por nosotros, nos defiende. En aquel tiempo no había ese abogado, era juez y era abogado, él lo era todo en este momento. Job hacía holocausto por sus hijos, por los pecados de sus hijos, todo era tan recto, todo estaba tan bien, él no había pecado en contra de Dios como para que Dios lo pusiera a prueba, pero Satanás sí, al verse provocado por Dios, quiso ver si de verdad Job amaba a Dios. Dios sabía quién era Job. Dios conocía su corazón. Satanás no. Entonces podemos ver en el punto número 1 que se abre la corte del cielo en este momento. En Job 1, 6, 7. Y dice, y un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios.
entre los cuales los hijos de Dios son los ángeles, ¿verdad? Entre los cuales vino también Satanás y le dijo al Eterno a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí se abre la parte de la corte, aquí se abre la primera parte de un juicio que se le va a hacer a Job. Aquí podemos ver que antes de concluir este capítulo, Job es uno de los personajes más interesantes de la Biblia, de lo que es notable que la mayoría de los eruditos bíblicos creen que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Eso significa que el libro de Job fue escrito antes que Moisés escribiera los libros de Génesis. Eso fue una revelación que se le dio a Moisés, o algo que se le contó, porque dice que Moisés vivía cerca de Ur, que era donde vivía Job. Se supone que como que él escuchó la historia. Igual hay otros que dicen que no se sabe quién escribió Job, pero la mayoría de teólogos o estudiosos de la palabra dicen que Moisés escribió el libro de Job. Durante mucho tiempo, antes de que entendiera cómo operar en los tribunales del cielo, el pasaje anterior de la escritura me resultó teológicamente difícil de tragar. Sabía por las propias palabras de Yeshua que Satanás y la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios y expulsaron del cielo a la fuerza. Esto es lo que Yeshua nos dijo acerca de este evento en Lucas 10:18, y él dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un destello, un relámpago. Así que podemos imaginar que cómo era que Job estaba en el cielo, en una reunión con los ángeles y con Dios. Pero dice que aconteció un día en que los ángeles de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás y el adversario, y también vino entre ellos Satanás en el cielo delante del Señor. Entonces hay cosas que a veces uno no puede entender, pero tenemos que saber que Satanás tiene un trabajo aún en el cielo, porque él le sirve a Dios, y que el trabajo de Satanás es juzgarnos a nosotros, provocarnos, tentarnos para ver qué tan fuertes somos y ver cómo caemos. Y en eso cayó Satanás, y Dios lo tentó para que tentara a Job. Dios le dijo: bueno, vaya, ¿no conoces a mi siervo Job? Fiel, honesto, recto e intachable. ¿Qué más quería tentar Satanás sino un hombre recto? Pero no, entonces quítele todo lo que tiene, porque él está con usted solo por la plata. Eso es lo que le está diciendo. Pero podemos ver aquí cuál es el trabajo de Satanás. Si vamos a Apocalipsis 12:10, vamos a ir a Apocalipsis 12:10 y vamos a leer este pasaje que es sumamente importante. Y dice: entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad del Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con los mensajes que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrese pues, cielos, y ustedes que viven en ellos, pero hay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Y cuando el dragón se vio lanzado en la tierra, persiguió a las mujeres que habían tenido hijos, pero la mujer que dieron 2 grandes alas y águilas. Aquí está diciendo que va a haber un momento en que Satanás va a ser expulsado, y ya cuando todo esto haya terminado, en el capítulo 10. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás ahorita? Trabajando para el Señor.
Una vez que nos vayamos con el Señor y no haya nadie, no haya quien tentarlo, porque los que tentaron ya está con Él, entonces ya va a ser otra historia, ya para nosotros va a ser otra vida. Aquí, sin embargo, muchas veces usted va a ser tentado, va a ser probado, no porque usted esté mal, sino porque Dios quiere hacerlo crecer. Y en este juicio sabemos que este fiscal siempre va a querer tratar de dañarnos, siempre va a querer tratar de culparnos, pero Dios, como un juez justo, siempre va a estar a favor de nosotros si usted hace las cosas bien y rectas. Entonces, podemos ver que hay un acusador. Entonces, en la acusación, en la segunda acusación la podemos ver contra Job, en Job 1 del 8 al 11, y le dice el Eterno a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondió Satanás al Eterno y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En el punto 3 podemos ver que dice el primer veredicto, límite al acusador. Y en Job 1:12 dice: y dijo el Eterno a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Eterno. En el punto 4, la destrucción llega en un día, en un solo día. Acaba con sus hijos, acaba con sus bueyes, con sus empleados y con todo lo que lo rodeaba. Lo único que le quedó fue la esposa. En el punto 5 responde sin maldecir. Y Job simplemente adora a Dios y dice: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si desnudo vine a este mundo, entonces desnudo me iré, ¿verdad? Entonces dice: y se levantó, rasgó sus mantos, rasuró su cabeza y se postró y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Eterno dio, el Eterno quitó, sea el nombre del Eterno bendito. Alaba y adora a Dios en todo esto. No pecó. Job no atribuyó a Dios un despropósito alguno. Job siempre agradeció a Dios por lo que le había dado. Y eso es sumamente importante en un juicio, porque cuando usted es agradecido con el Padre Eterno va a estar ahí con usted, lo va a cuidar, lo va a proteger, va a guerrear por usted. Ahora tenemos el abogado, que es su hijo, a Yeshua, y él es el que va a guerrear y va a pelear por nosotros. Yo no sé qué prueba tiene usted, pero tiene que saber que tal vez en este momento usted dice: ¿qué hice malo? ¿Qué pequé? ¿Por qué hice esto? No, Dios a usted lo está capacitando para cosas grandes y para darle mayor bendición a su vida. En el punto 5 dice que Job responde sin maldecir, del 1 al 22. Entonces aquí es donde dice que rasgó sus ropas y dio gracias al Padre Eterno. En el punto 6, en la segunda sesión de los tribunales, la piel por piel, o sea, aquí Job, en el 2, vamos a ir a Job 2. Esa historia es hermosa, y si pueden leerse todo el libro, léase en todo el libro, porque es sumamente importante. Job 2, vamos a ir al 1. Y dice: y cuando llegó el día en que debían presentarse ante el Señor, sus servidores celestiales, se presentó también el acusador entre ellos. Y él le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces el Señor le dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie, otra vez se lo vuelve a repetir, no hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tachas, cuidando de no hacer el mal. Nadie, aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno. Él se mantiene firme en su conducta intachable. Dios estaba viendo todo lo que Job estaba haciendo, cómo reaccionaba a través de la prueba. Pero el acusador le contestó al Señor: mientras no tocan a uno de su propiedad, de su pellejo,
sea, ya había tocado todos sus bienes, ya había tocado sus hijos, ahora le dice, bueno, ahora voy por su carne, a ver si también no habla. Y todavía bien, el hombre está dispuesto a sacrificarlo todo para salvar su vida, pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. Le vuelve a decir Satanás, tentando a Dios, ¿verdad? Y para ver si Job caía nuevamente. Y el Señor le respondió al acusador, está bien, haz él lo que quieras, con tal de que respetes su vida. No podía tocar la vida de Job. Era lo menos que podía hacer, tocar la vida de Job. Entonces el acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad en la piel que lo cubrió de pie a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla de rota para rascarse. Pero su mujer le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. ¿A quién va a utilizar Satanás como acusador? A las personas que están más cerca de nosotros, a las personas que más amamos, con las personas que más confiamos. Esas son las personas que Satanás va a buscar para herirte, para dañarte, para frustrarte, para que pienses que Dios te dejó, que te abandonó. Es parte de un juicio que Satanás hace. ¿Para qué? Para hacerte sentir mal, para que te alejes de Dios, para que no creas en Él. Entonces otra vez vino Satanás entre ellos y le dijo al Eterno, ¿no has considerado? El Eterno le dijo a Satanás nuevamente. Estaba confiando el Eterno en Job. Conocía su corazón. Satanás no conocía el corazón de Job. Satanás no conocía la mente de Job. Dios sí la conocía. Por lo tanto, por eso Dios abogaba por Job, porque sabía quién era, que era ese hombre justo que no le iba a fallar. En el punto 7, Job herido, pero se mantiene. Entonces todavía aquí en el 7 es donde vimos, y el acusador se alejó de él, de la presencia del Señor, y envió sobre Job la terrible enfermedad de la piel. Y tras de eso viene su esposa y empieza a tratar de herirlo más con palabras, de frustrar más la vida de Job, la persona que tal vez Job podía sentir que era la que lo iba a proteger, que era la que lo iba a apoyar. No, más bien vino y empezó a hablar en contra de Dios. Empezó a blasfemar en contra de Dios. Empezó a tratar de quitarle la fe porque estaba tentada por el enemigo. Vamos a ir a Job 9. En Job 9, dice, ¿por qué no es? Dice, y Job pide un abogado en los tribunales. Ya aquí Job está desesperado, ya aquí Job no aguanta la picazón, todo lo que le ha pasado, y él empieza a pedirle misericordia a Dios. Él empieza a pedirle a Dios como un acusado. Empieza a pedir misericordia, empieza a pedir que por favor que busquen las pruebas de por qué él está así, que por favor hagan un juicio justo delante de Dios. Entonces vamos a ir al 32, 9:32. En todo esto él empieza a decir y a decir y a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me acusas? ¿Por qué? Y empieza a hablarle a Dios y a pedirle a Dios una respuesta de lo que está pasando. Yo creo que cualquiera lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Cualquiera hubiéramos pedido a Dios que nos explique por qué nos pasa X o Y situación. Y dice, yo no puedo encararme con Dios como con otro hombre, ni decirle que vayamos los dos a un tribunal. Ojalá entre nosotros hubiera un juez que tuviera autoridad sobre los dos, que impidiera que Dios me siga castigando
y me siga llenando de terror, entonces yo hablaría sin tenerle miedo, pues no creo haberle faltado. Aquí él le está diciendo, ¿verdad, Señor? Necesito justicia, necesito que me ayudes, estoy desesperado. En Job 16, en Job 16, 19, aquí, ¿verdad? Job está delante de los tribunales. Entonces aquí empieza también a hablar con Dios y dice, alguien debe de haber en el cielo que declare a mi favor, que interprete ante Dios mis pensamientos para que Él vea mis lágrimas. Alguien que hable ante Dios a mi favor, como que interprete ante Dios mis pensamientos para que Él vea mis lágrimas. Alguien que hable ante Dios en mi favor como se habla ante un hombre a favor de otro. Los pocos años que me quedan van pasando y pronto emprenderé el viaje sin regreso. Aquí está pidiendo un abogado. Él no sabe que Dios lo está cuidando, que Dios es su abogado y que Dios es su juez. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros cuando estamos en guerras, cuando estamos en conflictos, no entendemos y creemos que Dios nos abandonó, y es más bien cuando Dios está más a nuestro favor, porque es cuando más cerca está. Dice una canción que cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando. En Job 23, 3 al 4 dice, ok, voy a leer desde el 1. Una vez más, mis quejas son amargas porque Dios ha descargado su mano sobre mí. Ojalá supiera yo dónde encontrarlo y cómo llegar a donde vive. Presentaría ante él mi caso, pues me sobran argumentos. Ya sabría cómo responder a lo que él me contestará, pero él no usaría la fuerza como argumento, sino que me escucharía y reconocería que tengo la razón y me declararía inocente y me dejaría libre para siempre. Pero busco a Dios en el oriente y no está allí, y lo busco en el occidente y no lo encuentro, y me dirijo al norte y no lo veo, y me vuelvo al sur y no lo percibo. Él conoce cada uno de mis pasos, pues a prueba saldré puro como el oro. Yo siempre he seguido sin desviarme en el camino que Él me ha enseñado, y siempre he cumplido sus leyes y sus mandamientos y no mi propia voluntad. Y ahí empieza Job a decir y a pedirle a Dios ayuda y misericordia, porque él no entiende qué es lo que pasa, él no entiende por qué está así. Muchas veces en los juicios no sabemos por qué nos están acusando. He sabido de personas que son inocentes y han estado en juicios y el abogado les dice, declárese culpable para que le vaya bien porque usted ya perdió este juicio, y dice, pero yo soy inocente, ¿qué pasó? Y por tener un mal abogado están en una prisión. Pero Job tenía el mejor abogado y el mejor juez que estaba peleando por él, que le estaba diciendo a Satanás quién era él, cuánto lo amaba y cuánto lo apreciaba. En el punto 9 dice, interrumpe desde el torbellino como juez. Entonces aquí el Padre Eterno ya empieza a hablar como un juez. Vamos a ir a Job 38, 1. Y aquí Dios empieza a defenderse. Entonces el Señor le habló a Job en el medio de la tempestad. ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a esas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo de veras si sabes tanto. Y aquí empieza Dios a hablarle a Job y a decirle un montón de cosas. Él no lo ha abandonado. Él lo está probando porque sabe la fuerza, la coraza que tiene Job, el amor que Dios le tenía.
a él. Entonces aquí empieza ya Dios como un juez a decir: no, yo no te estoy culpando, yo te estoy defendiendo, yo te estoy formando, yo te estoy arraigando, yo te estoy haciendo fuerte, te voy a dar más bendición de lo que tienes, te voy a purificar, te voy a levantar. Y si vamos como un veredicto de Job en arrepentimiento, entonces vamos a ir a Job 42. En el 42 vamos a ir desde el 1 y vamos a leer todo Job 42. Y Job reconoce la sabiduría de Dios. Aquí ya hay un veredicto de Job, un arrepentimiento. Aquí hay una sentencia final de Dios a los amigos también de Job que habían estado ahí molestando todo el tiempo. Solo hubo un amigo que era de verdad. Solo hubo un amigo que fue justo delante de Dios para Job, que lo cuidó. Y dice que yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste: escucha, que quiero hablarte, respóndeme a esas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, sentado en el polvo y ceniza. Y sin haber hecho, en realidad lo que había hecho era una queja del dolor que él sentía. Pero dice que Dios se vuelve en la prosperidad a Job y le da un juicio justo. Y le dice: después que el Señor dijo estas cosas a Job, dijo también a Elifaz: estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no dijeron la verdad acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan a ver a mi siervo Job y ofrézcanlo como holocausto por ustedes. Mi siervo Job orará para que ustedes y yo aceptaré su oración y no le haré ningún daño, aunque se lo merece por no haber dicho la verdad acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Elifaz y Bildad y Zofar fueron y hicieron lo que el Señor les ordenó, y el Señor aceptó la oración de Job. Después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Entonces fueron a visitarlo todos sus hermanos, hermanas, amigos y todos sus antiguos conocidos, y en su compañía celebraron un banquete en su casa. Le ofrecieron sus condolencias y le consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una cantidad de dinero y un anillo de oro. Y Dios dijo a Job: a sus últimos años más abundantes que el Señor que los anteriores, y llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas, y a la mayor la llamó Jemima, a la segunda Kesia y a la tercera Keren Hapud. No había en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job, y sus padres les hizo herederas de sus bienes junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años, murió en una edad muy avanzada, y llegando a ver a sus hijos y nietos y bisnietos y tataranietos. ¿Sabe qué es lo más impresionante de esto? Que Job dice que en la restitución y quitó el Eterno la aflicción de Job y bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Y dijo Job: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Qué hermoso es saber que después de tanta prueba, el Padre Eterno está con nosotros, guardándonos, preparándonos para la batalla, para darnos lo mejor,
para bendecirnos, para llenarnos de su amor, de sus riquezas. Hoy solamente crea que si usted está en prueba, en batalla, hay un juez, hay un abogado que quiere apoyarte, que quiere cuidarte, que está peleando por ti. Y que aunque el enemigo venga con mil cosas delante del Eterno, el Señor va a pelear para que la victoria sea tuya. Simplemente sé obediente, sé paciente, para que en este juicio justo Dios pueda trabajar por ti y dar un veredicto y darte lo mejor y devolverte hasta 7 veces más lo que has perdido. Dios te dará un veredicto justo. Bendiciones.